Bueno, en este vídeo voy a explicar los posibles trucos y problemas que pueden surgir cuando instalas esta versión. El primero de ellos es, imaginemos que yo abro el enlace. Cuando abro el enlace me tienen que arrancar aquí dos programas y este de aquí no lo debo cerrar porque este es el que lleva la parte de la lógica. Imaginemos que no me sale ni este mensaje ni me salen los cuadros en verde. Entonces lo que está ocurriendo es que este programa no se está comunicando con este. Entonces, ¿cómo se suele arreglar eso? Pues le doy aquí a OK. Me voy aquí al directorio donde está esto instalado y tengo que lanzar doble clic a este archivo. Hacer esto. Eso es la primera medida. Luego otro puede ser por razones del firewall, etcétera, del equipo, pero en principio eso. Esto ya lo hace el proceso de instalación, entonces debería funcionar. Bien. Siguiente problema. Bueno, lanzo. Bueno, previamente a lanzar tengo que hacer el reconocimiento del hardware. Lanzo el RTK. Vale, me voy aquí y está todo en azul. ¿Y el suelo qué pasa? El problema de esto es que es la primera vez que lo arranco y no he centrado correctamente el universo. Entonces me tengo que ir aquí a herramientas, centrar universo. Ya lo he hecho y me ha dicho que tengo que lanzar otra vez el RTK en trip. Entonces clico RTK en trip. Y ya tengo el universo centrado. De hecho, el centro es ese punto azul. Vale. Bien, la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar, que quede bien claro, esta aplicación se instala solo si estoy en modo de desarrollador. Entonces, si escribo aquí desarrollador, usar funciones de desarrollador, tengo que tener esto puesto en modo programador. Si no está esto puesto, la aplicación no se va a instalar. Otra cosa también a tener en cuenta es, aparentemente está bien, yo tengo mi medida de antena que he metido bien, pero ahora lo pongo en 3D y la veo que la antena está como muy subida. ¿Esto por qué es? Lo gira el tractor así un poco, se le ve claramente que está como flotando ahí. Entonces esto es que hay una cosa que está mal, que es tengo puesta la medida de antena en el morro, pero tengo puesto un método de antena en cabina. Entonces esto tengo que cambiarlo, el método de antena en morro. Y ahora sí se ve que está ahí bien puesto. Aquí cuando cambio una medida, hay medidas que, o cambio una pero por ejemplo, esto me implica hacer un relanzamiento de nuevo, salvo si tengo que modificar la excentricidad o la anchura, cambiar la anchura en pequeña cantidad. Pero vamos, lo más normal es que cuando hago un cambio grande, como es un cambio de apero, cambio aquí a la abonadora, le doy a OK, lo que me dice el programa es que tengo que iniciar para que los cambios tengan efecto. Es decir, le tengo que dar otra vez aquí. Entonces se me va a reiniciar todo el programa. Si no hago esto, el cambio no tiene efecto. O sea, le he dicho que cambie, pero no me lo ha cambiado. Entonces ahora tengo puesto, doy a la F. Esto también. Se me ha ido el vehículo de la pantalla porque he dado a la F. La F es para que se quite lo de seguir. Entonces aquí ya he cambiado a la abonadora. Esto es una cosa a tener en cuenta que es diferente respecto al Windows 10. Bien, para apagar el programa hay que dar aquí y apagar todo. Entonces al apagar todo se cierra la aplicación y a los pocos segundos el programa de la lógica. Y para arrancarlo, doble clic aquí y arranca el programa de la lógica y el programa de la aplicación. Ok, ya tengo todo. Pero aquí está conectado, pero no estoy arrancado.
Le arranco otra vez. RTK en trip. Ahí está lanzándolo. Vale, pues ya está conectado. Ahí lo tengo. Si yo cierro la aplicación a lo bestia, aquí, pum, tengo el programa corriendo, pero la aplicación está cerrada. ¿Cómo la vuelvo a abrir? Puedo dar aquí doble clic, entonces se me abre otra vez la aplicación. Y ahora no me voy a tener que dar a conectar nada, porque ella sola me va a decir que ya el Cerea ya estaba corriendo. Ya está funcionando en la eco. Entonces le doy a OK y ya me lo abre todo. Lo que estuviera haciendo me lo recupera todo. Bien, en estas versiones la IMU tiene una importancia grande, muy grande, más que en las anteriores. Aquí se ve los ángulos que tiene. Entonces tiene que estar firmemente fijada con el cable mirando hacia atrás y bien puesto. O sea, si la giro 180 grados me va a salir esto. Al final estabiliza o da así vueltas o hace cosas así raras. Es que está puesta al revés. Esto hay que ponerlo siempre bien.